Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, secretario de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, revela que algunas ONGs fueron utilizadas para lavar recursos por más de 1.000 millones de lempiras. Niña de 5 años desaparecida en Ciguatepeque es encontrada sin vida. Capturan a hombre y confiesa que por celos mató a su compañera de hogar e hija de 6 meses en Santa Bárbara. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, junto a mi compañera Andrea Hernández. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que se informa con la última emisión de este día martes 5 de julio de 2022. Iniciamos las informaciones, pero antes le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Con nuevo plan de rescate, gobierno busca rescatar la empresa nacional de energía eléctrica. Iniciativa de ley para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será presentada mañana en el Congreso Nacional. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, vamos a empezar con una importante noticia que el secretario de Gobernación y Justicia, estoy hablando de Tomás Vaquero, vamos despacio. Tomás Vaquero es abogado de profesión, es ministro de Gobernación Tomás del actual gobierno. Y Tomás Vaquero revela que algunas ONG, además del saqueo de fondos públicos, habría sido utilizada para el lavado de recursos, oigan bien, por más de 1.000 millones de lempiras, dice el ministro de Gobernación, que lavaron con la ONG más de 1.000 millones de lempiras, ha dicho el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, que entiendo empezará a presentar la documentación o ya la documentación la tienen en el Ministerio Público. Hoy platicaba con un amigo hace unos minutos y hablamos de todas las investigaciones y todos los procesos que están siguiendo. Ahora se suma, primero fue el señor Cardona de CEDIS, que denunció el fin de semana y ahora, en la semana pasada, el mismo Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, dijo que muchas ONG no aparecían, que pagaban impuestos, que eran ONG fantasmas, es lo que entendemos. Pero ahora que se prestaron a lavar más de 1.000 millones de lempiras. Kimberly. El titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización revela que algunas organizaciones no gubernamentales ligadas a políticos del Partido Nacional habrían lavado más de 1.000 millones de lempiras por concepto de transferencias municipales. Estas ONGs, muchas de ellas han sido cuestionadas en su accionar y su existir, puesto que se han visto de alguna u otra manera también cuestionadas por cada una de las acciones que han tenido. En el gobierno anterior se otorgaron, por ejemplo, en el caso nuestro hemos llegado a determinar casi 1.476 millones de lempiras que fueron lavadas a través de ONGs con políticos del Partido Nacional y con familiares del expresidente Juan Orlando Hernández. A mí realmente no me gusta culpar ni dar nombre, pero a lo que es hay que llamarlo como tiene que ser. Y creo que en ese sentido, pues ya los organismos aplicadores de justicia están haciendo las investigaciones respectivas, ya la UFERCO, ya el Ministerio Público, ya la ATI se han apersonado al Ministerio de Gobernación y han logrado pues sacar la información que corresponde y que es solicitada por ellos, porque nosotros no podemos negar brindar la información. ¿Cómo fueron transferidos esos recursos y obligados? Muy
muchos gobiernos locales a que se les fuera otorgando esos recursos a quienes se les había adjudicado, que eran los dueños de esa ONG, para que ejecutaran las obras en sus propios municipios. Miembros de sociedad civil afirman que esta es una denuncia muy delicada y que este es el momento oportuno para que el Congreso Nacional establezca procedimientos más rigurosos para otorgar estas personerías jurídicas. Y bueno, esto nos sorprende porque fue el mecanismo de corrupción que se utilizó durante administraciones anteriores para drenar el erario público, ¿no? Un ejemplo de ello, y fue un caso que fue judicializado por Maciú Fesig en aquel entonces, fue Arca Abierta. Arca Abierta se utilizó la Asociación Planeta Verde, que era una organización no gubernamental, para la ejecución de programas sociales precisamente, ¿no? Y que finalmente no se realizaban esos programas sociales y que este dinero simplemente se filtraba a través de estas organizaciones y llegaba a manos después de diputados, de exfuncionarios públicos, para que estos lo ejecutaran y lo realizaran conforme a la ejecución de gastos personales. Esta ex fiscal expresa que el Ministerio Público de oficio debe seguir la ruta del dinero para deducir responsabilidades del caso. El Ministerio Público puede actuar a instancia de parte o también puede actuar de oficio. Desde el Partido de la Estrella Solitaria sugieren a estos funcionarios ponerse a trabajar y dejar de hablar del pasado. Corrupción hay en personas de todos los partidos políticos, azul, rojinegro, rojo, y eso es lo que hay que combatir. Gobernación también enfatizó que realizan el estudio de varias ONGs que no cumplen con los requisitos de constitución. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Saqueado el gobierno de Honduras por ONG por 1.000 millones de lempiras, ha dicho el ministro de Gobernación Tomás Vaquero, y que ya la ATIC, la UFERCO y el Ministerio Público ya están investigando todo esto. Vamos a darle seguimiento a lo que ha dicho el ministro de Gobernación de ese robo de 1.000 millones de lempiras, el ministro Tomás Vaquero. Por otro lado, diferentes sectores están demandando se investigue la presunta participación de diputados que dilapidaron millonarios recursos también a través de ONG. Kelly. Ante las constantes denuncias de redes de corrupción de políticos a través de ONGs, con las que han drenado recursos del Estado y no se sabe dónde están esos fondos, casos de ellos, el denunciado por el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, que se habrían transferido 39 millones de lempiras a una organización no gubernamental de un diputado suplente del Partido Nacional en el periodo anterior, entre otras denuncias de la misma Secretaría de Gobernación y Justicia, que aseguran que más de 6.000 ONGs no justifican sus fondos, llama la atención de expertos quienes lamentan la incrustación de la corrupción en este tipo de organizaciones. Instrumentalizamos cualquier cosa, se instrumentaliza la Constitución, se instrumentaliza las ONG, se instrumentalizan los fideicomisos, cualquier elemento donde haya dinero de por medio, los políticos son capaces de convertirlo en prácticamente un esclavo a su servicio. Piden además no satanizar las ONGs y realizar una verdadera investigación a través de las instancias correspondientes, ya que el exceso de impunidad es lo que ha desbordado la corrupción a niveles estratosféricos. Pero mucho ruido y pocas nueces, no vemos dónde están los requerimientos fiscales. Lógicamente todo esto cae en el campo de la especulación, ¿no? Porque solo los fiscales saben cómo están los procesos de investigación y si esos procesos de investigación realmente van a soportar una tesis acusatoria. Este tipo de prácticas que no solo realizan los políticos, sino que iglesias y otros grupos se dan ante la falta de controles en el país, según este analista. Bueno, es lo que está fallando es lo que le digo, es un país sin controles, tanto políticos, pastores, algunos miembros de fundaciones que no están haciendo lo que prescribe la ley o lo que prescriben sus estatutos, utilizan estas entidades para sustraer fondos. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Diputados esperan que ante las denuncias de presuntos actos de corrupción desde varias ONG creadas por el gobierno anterior, se realicen las investigaciones de una manera objetiva. Fernando Arteaga. Las acusaciones y señalamientos en el sentido que en anteriores administraciones del Congreso Nacional, diputados utilizaron la creación de organizaciones no gubernamentales con el fin de desviar millonarios fondos de las arcas del Estado para lucrarse, continúan. Congresistas actuales consideran que ese no ha sido un secreto en ese poder y podrían generarse aún más requerimientos.
ahí tendrá que ser el Ministerio Público el que dé a conocer si hay más actos irregulares que se han dado en administraciones pasadas, ¿verdad? Nosotros, nuestra labor ha sido como bancada del Partido Libertario de Fundación acompañar los esfuerzos de fortalecimiento del Ministerio Público. Los cachurecos manifiestan que el problema es que todas esas acusaciones y denuncias tienen tinte político y vulneran la presunción de inocencia de las personas que se nombran irresponsablemente. Obviamente también queda la duda porque hemos visto si algunas acciones que tienen más un tinte político, un tinte de persecución y un tinte de tratar de dañar a todo lo que se llame Partido Nacional, porque si hay algo que sí es bien extraño es que aquí han gobernado varios partidos políticos, inclusive funcionarios de los que están en el actual gobierno fueron ya funcionarios antes, pero en el caso de ellos más bien se autoperdonaron. Los liberales son del criterio que las autoridades deben de investigar imparcialmente estos casos, pero conocen que este tipo de transacciones eran comunes en el pasado y se prestaban para malos entendidos y malas acciones. En el gobierno del presidente Zelaya, una universidad presidía que era un serio creado para ejecutar obras para traerlos al Congreso Nacional, y advertí que iba a ser un desastre porque se iba a prestar a la malversación, y bueno, ahí están los resultados, pero deben ser las autoridades que demuestren y que definan realmente qué es lo que pasó. Para Noticias, Fernando Arteaga. Según informe de la Asociación Más Justa, 2000% producto de la corrupción. También trasciende que podrían haber investigaciones a esa institución. Kimberly. En el 8º foro de la serie Estado-País Honduras 2022, señala que la impunidad, captura de instituciones públicas, falta de acceso a la información e indiferencia ciudadana debilitan la lucha anticorrupción en Honduras, afirma el titular de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Cuánto hemos perdido? Esto totaliza al final del año una gran cantidad de recursos que superan los 5.000 millones de lempiras. Esto es superior al presupuesto de muchas instituciones pública. Dentro de los datos escalofriantes es que Honduras se encuentra entre los 25 países más corruptos del mundo. Pierde más de 2.000 lempiras por segundo producto de este flagelo. Honduras pierde cada segundo más de 2.000 lempiras a efecto de la corrupción. Imagínense 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 y así sucesivamente. Es una cantidad enorme de dinero que se va perdiendo. La presidenta de Transparencia Internacional manifiesta que la lucha que han emprendido los gobiernos por más de 30 años no ha sido en vano, pero que se deben triplicar esfuerzos ante la mutación de este mal endémico. Y sin la construcción de ciudadanía, es decir, la revalorización de la cultura democrática, de la real participación y compromiso de la población, es muy difícil que logremos mejorar en materia de lucha anticorrupción y de hacer sustentable esa lucha anticorrupción. El estudio también resalta que entre 2018 y 2020 el 31% de las solicitudes de información pública no eran respondidas por las instituciones obligadas. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Mientras tanto, el director de la Oficina de Bienes Incautados dio a conocer que otro problema en el que se enfrenta en este momento es que varios bienes que deben entregar por orden judicial a sus propietarios tampoco existen en los inventarios de esa institución. Efectivamente se da esa situación. A través de la Corte Suprema de Justicia, varias personas que en su momento fueron imputados, que lograron solventar su problema legal, y entonces fueron dictadas resoluciones de libertad definitiva, entonces ellos solicitan la devolución de sus bienes. Entonces, cuando llegan a la oficina a hacer esto, hay problemas, porque no hay registro de algunos bienes y en los casos específicos podemos mencionar de que se encuentran en problemas con ellos. Ahora, ¿y cómo van a asumir esta responsabilidad como nuevas autoridades para poder devolver estos bienes? ¿O al final va a ser el Estado el que tendrá que pagar todas estas irregularidades que se presentaron? Sin lugar a duda, por mandato de la ley, la OABI es administradora de estos bienes y si ingresaron
Si fueron puestos a la orden con el procedimiento que se establece y por cualquier razón no se encuentran, entonces el Estado asume la responsabilidad. ¿Qué les preocupa a ustedes todo esto, que no encuentren estos rastros? Y bueno, y si ya pusieron la denuncia ante el Ministerio Público para que procedan con la investigación y las personas... Bien, no, eso no se puede, pero que quede claro que tienen que perseguir a quienes se han robado esas cosas de Loavi. Por cierto, vamos a cambiar, vamos a las cápsulas deportivas de esta noche. Recuerden, hoy cumple cerca de 62, es el 62 aniversario del primer campeón de la Liga del Fútbol Semiprofesional de Honduras, el Platense, que curiosamente en la temporada pasada descendió de la Liga Nacional y este año estará jugando en la segunda división. Ojalá que regrese pronto el Platense a primera división. Pero esto y más con Rosa Alvarado, en especial temas del fútbol francés. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Así es, muy buenas noches y bienvenidos a este segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Invitándolos a que se queden para más adelante, por supuesto, para que disfruten de Deportes TV 11 con Marlon Mejía. Pero antes, siempre invitarlo a que disfrute de su Miller Time, porque los amigos solo necesitan saber el lugar y la hora para tener un Miller Time, porque no hay mejor excusa para disfrutar de unas cervezas bien frías. Miller Time, el sabor que reúne. Así arrancamos este recorrido deportivo. Y vamos a comenzar hablando del Girondins de Burdeos, este equipo que es el equipo de Albert Ellis actualmente. Recuerden ustedes que la temporada pasada el Girondins descendió, o sea, pasó de la Liga 1 a la segunda división del fútbol francés, y esto obviamente nos preocupaba porque decíamos, Albert Ellis va a llegar a la segunda división y ahora ¿qué va a hacer? Resulta que hoy han dado también a conocer que debido a una sanción económica, Albert Ellis y su equipo estaría pasando a la tercera división. Estamos hablando de la Nacional 1. Lamentablemente, pues la sanción comprende, y cuando hablo de tema económico no es una multa, sino que por mala administración han decidido multar a la institución y así lamentablemente pues han pasado a la tercera división. La gran pregunta e interrogante es, ¿qué va a suceder con Albert Ellis? ¿Se va a quedar en el Girondins de Burdeos? Eso todavía no lo sabemos. Ahora bien, también quiero comentarles que durante todas estas últimas semanas hemos estado al pendiente de lo que pasa con el Paris Saint-Germain, ¿no? Y resulta que ya han presentado a Christophe Galtier. Me gusta que llega con mucha personalidad. Recuerden que llega a entrenar a un Kylian Mbappé, a un Lionel Messi, a un Keylor Navas, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no se sabe qué sucederá con Neymar, entonces todavía no les puedo mencionar la continuidad del brasileño. Lo que sí es cierto es que llega por dos temporadas en las cuales su meta debe ser, yo creo que al que Life siempre le deja muy claro a todo entrenador que pasa por ahí, levantar la orejona más bella del mundo. Si lo va a lograr o no, ojalá que conformen equipo para poder hacerlo. Y bien, antes de despedirme, únicamente quiero felicitar al Platense, el primer campeón de Honduras, que a pesar de estar en la segunda división, ahora, después de descender el torneo la temporada anterior, está celebrando su 62 aniversario con mucha ilusión de regresar a la primera división. Así que, ¿saben qué? Extiendo esa felicitación hasta Puerto Cortés. Con esto, continuamos con más de 11 Noticias Estelar. Miller Lite, sabor que reúne, presentó. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Sin vida aparece lamentablemente la niña de 5 años que desde el pasado fin de semana era buscado incluso por la Policía Internacional de Interpoli. Ya se había reportado como desaparecida en Ciguatepeque, pero este día ha sido lamentablemente encontrada sin vida.
A orillas de una quebrada, sin sus ojos y con indicios de ser comida por las aves de rapiña, fue encontrado el cuerpo de la menor Emily Sofía Canales Morales, caso que tiene consternada a la población de Ciguatepeque, pues existen varias hipótesis alrededor del mismo, donde aún sus padres están como sospechosos de este crimen. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Consternados, teníamos fe de encontrar a Emily con vida. Lamentablemente el día de hoy pues se nos alertó de que se encontró su cuerpecito en una quebrada. Desde el momento que la Policía Nacional tuvo conocimiento, en este caso el UMEP 16, tuvo conocimiento del hecho, se le dio pues búsqueda con todo el equipo, día, tarde y noche, y lamentablemente no obtuvimos respuesta positiva. Y pues el día de hoy encontramos esa escena que nos tiene sumamente tristes y porque teníamos fe, ¿verdad?, de encontrarla con vida. Su cuerpo fue referido a la morgue capitalina, donde a través de exhaustivos exámenes y procedimientos forenses esperan tener más detalles de lo que aconteció con la menor. El dictamen médico y pues bueno, si fue que la niña pues murió ahogada o en su defecto pues si hubo algo, mano criminal, pues estaríamos dándole detención a los presuntos hechores del hecho. Familiares esperan se investigue este crimen, pues era una inocente que no merecía morir de esta forma. Sí, nos encontramos tristes porque la hemos buscado desde el día que ella se perdió y para nosotros la esperanza era que la niña iba a aparecer viva. Y hoy lo recordamos con esa lamentable noticia. Que investiguen porque esa muerte no se puede quedar así. Era una inocente que no tenían por qué hacer lo que le hicieron. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. En otras noticias, pero que se vinculan también a menores de edad, la Policía de Investigación descarta que un grupo de niñas que fueron rescatadas de una embarcación en Roatán hayan sido víctimas de trata de personas, a pesar de las condiciones en que fueron encontradas. Elementos policiales recuperaron en Roatán a una menor de 12 años que había sido reportada como desaparecida desde hace 3 días. Según informes, la niña se había ido de su casa a vivir con unas amigas porque ya no quería ser mandada por sus padres. En dar una respuesta oportuna y rápida y en protección y en afán de velar los intereses de los menores, ¿verdad?, de edad que se encuentran en un riesgo social, la Policía Nacional a recibir una denuncia, ¿verdad?, primeramente porque se mencionó, se anduvo en las redes ahí que podría ser que es una trata de personas, ¿verdad?, mediante labores de vigilancia, de seguimiento y de recuperación de la infante, se logró determinar que la naturaleza no era lo que es una trata de personas, más que todo iba enfocado a que un grupo de niñas, ¿verdad?, inducidas por otra compañera, ¿verdad?, un poquito mayor, querían o estaban planeando irse con el novio se suponía que a Huestén a una fiesta, ¿verdad? En un inicio se manejó el rapto de 10 menores para trata de personas. Sin embargo, autoridades policiales descartaron esa versión y trabajaron de la mano con la Fiscalía de la Niñez y el DINAF por la vulneración de derechos que podría haber en este caso. Querían o estaban planeando irse con el novio se suponía que a Huestén a una fiesta, ¿verdad? Al momento de verse ya un poco presionados por los familiares, desistieron algunas de ellas, escapándose solo una, ¿verdad?, que es la niña que anduvo circulando ahí en redes sociales, ¿verdad? Según la representante de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas en Honduras, Súa Martínez, habría una red de este delito en el sector insular del país. Sin embargo, autoridades policiales y de investigación no tienen información comprobada sobre esta aseveración. Para 11 Noticias, César Funes. Y este día han dado captura a un hombre que en horas anteriores habría asesinado a su esposa y a su hija de tan solo 6 meses de edad. Él ha confesado al momento de su captura haberlas asesinado por celos. La Policía Nacional presentó este día al hechor de las 2 personas asesinadas, madre e hija, en la comunidad de San Juan del municipio de San Luis, Santa Bárbara. Según lo manifiesta el mismo detenido, argumenta haber andado en estado de ebriedad y por eso cometió
el fatal crimen. No, fue contingencia, andaba ebrio. Yo ¿Sí? Llegué a la policía. Pero porque ella... ¿Fue por celos que la mató? Sí, porque... ¿Usted quería a la muchacha? ¿Vivía con ella? Sí. ¿Se arrepiente de haber matado a esta niña menor de edad siendo su hija? Sí, hombre, sí. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí. Sí. ¿Cuál es su nombre a la justicia? Estoy sometido a la justicia. Además, trasciende la información, según la policía, al parecer esta misma persona habría participado en otros 7 homicidios más y otros hechos delictivos. Así lo manifiesta el vocero policial. Policía Nacional en Santa Bárbara, específicamente en Aldea San Juan, San Luis. Santa Bárbara logra la detención del señor Adalisa Gastume, de 65 años, por suponerlo responsable del delito de doble femicidio, el mismo que había ocasionado la muerte con arma blanca a la joven Cindy Enamorado, de 25 años, y a la bebé de 6 meses. Trasciende la información que este sujeto, este señor, habría participado en otras muertes, caso que se va a trabajar por parte o se va a ventilar por parte de DPI. Esta persona ya fue presentada ante los juzgados correspondientes para que brinde su declaración. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Y según organizaciones de protección de menores, mensualmente en Honduras, un promedio de 50 niños pierde la vida de manera violenta. La violencia que se ha desbordado en los últimos meses se ha llevado de encuentro la vida de 50 niños, pues en lo que va del año se registran las tristes fatalidades de 298 infantes, que se traduce en 1.66 decesos al día, según estudios de organizaciones defensoras de derechos de la niñez. Estamos hablando de 50 personas aproximadamente mensualmente. Significa que si nosotros pudiéramos tener acceso a la estadística o a fuentes oficiales, esta cifra sin duda alguna que supera significativamente el dato que hoy estamos dando a conocer. Esperan que la impunidad no siga campeando en el país y que quienes han cometido este tipo de crímenes paguen más temprano que tarde por sus sangrientos hechos en perjuicio de las criaturas. Un llamado serio a la responsabilidad del Estado como garante de derechos para fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de derechos de niñez, para fortalecer el marco normativo y sobre todo en este tema, fortalecer la institucionalidad relacionada con la aplicación de la justicia. La Secretaría de Seguridad reitera que es un imperativo para la actual administración dar respuesta a este tipo de crímenes en contra de seres inocentes. Por esa razón, en las últimas horas se han dado varias capturas. Uno de estos es el supuesto asesino de una madre y de su hijita de 6 meses, pero lo terrible es que está acusado de más delitos. Según las declaraciones de los testigos, él ya confirmó y dijo de que ha dado muerte a 7 personas más. ¿A 7 personas más, aparte de la niña y la madre? Sí, ya están los testigos. En este momento se está buscando uno de los testigos que va a quedar como testigo protegido. Las cifras más altas de estos decesos los encabeza Cortés y Francisco Morazán. Con un índice medio le siguen Colón, Lloro, Comayagua, Olancho, El Paraíso y Choluteca. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y la violencia no para en Catacamas, Olancho. De varios disparos han asesinado a Ingrid Jiménez, una joven doctora en química y farmacia. En el barrio Santa Cruz de Catacamas se le quitan la vida a una fémina, la cual corresponde al nombre de Ingrid Jiménez, de aproximadamente 31 años de edad. La ahora occisa se trasladaba hacia su centro de trabajo cuando sujetos desconocidos la interceptaron y sin mediar palabras le infirieron varios impactos de arma de fuego. En el hecho violento también resultó herido un menor de edad, el cual fue trasladado al Hospital Santo Hermano Pedro. No, ella iba para su trabajo cuando la sorprendieron los delincuentes y... ahora en noviembre me mataron a mi hijo, el otro y ahora me la matan a ella. Una hipota que bueno, era lo último que yo tenía ya. Pero tengo mi demás familia y con mi nieto, el otro nieto que le iba dejando para el taller, ella iba para la farmacia y ella era doctora. Para la farmacia y le iba bajando al taller y mi hijo le pegaron un balazo en el pie. Y Ingrid, mi hija, 31 años, y era una doctora ya. Hasta este centro hospitalario llegaron las autoridades policiales para realizar el respectivo levantamiento cadavérico. En Catacamas, Olancho, Abner Vázquez, 11 Noticias.
Y en relación a este tema, la representante en Honduras de la Organización de Naciones Unidas, Alice Shackelford, ha dicho y ha hecho un llamado al cese de la violencia y a la aplicación también de un plan que sea efectivo para tratar de reducir este flagelo social. El llamado a un cese a la violencia y a la aplicación de una estrategia efectiva en contra de este flagelo social que a través de sus redes sociales hizo la representante residente en Honduras de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Alice Shackelford, según expertos debe considerarse un fuerte llamado de atención para las autoridades. Primeramente, que todos los sectores nos unamos bajo este sentido y podamos buscar una estrategia específica para combatir estos altos niveles de muertes violentas y sobre todo la impunidad. El gran problema es la impunidad. Se añadió que cuando la representante de la ONU argumentó que los sucesos de violencia en Honduras son un duro golpe para la sociedad y que en lugar de elegir vivir en paz, los hondureños lo hacen con violencia, desnuda la dura realidad que a diario vive la población en ciudades, barrios y colonias. Hay una necesidad urgente de revisar lo que es la estrategia de seguridad, pero la estrategia de seguridad depende de una política bien formulada, que es una política de seguridad nacional o de seguridad, te puede decir, ciudadana, y que abarca las demás seguridades, una seguridad integral. Pues que el hecho que las condiciones sociales son las que regulan los parámetros de violencia en un país. Entonces, mientras en Honduras no existan mejoras significativas en la calidad de vida que se le da al ciudadano común, estos episodios de violencia van a seguir. Los expertos consideran que un plan para contrarrestar la violencia en el país debe abordar de inicio los orígenes de este terrible problema. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y siempre en el tema violencia, familiares de 4 de los 6 reos que perdieron la vida dentro del Centro Penal de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, retiraron ya los cuerpos de sus seres queridos. Tras varias horas de espera, familiares recibieron los cuerpos de 4 de 6 de los privados de libertad asesinados en la cárcel de Ilama en Santa Bárbara. Hecho violento que presumen fue ejecutado entre miembros de una misma estructura criminal sin que nadie se percatara. Estas acciones revelan que son estos grupos organizados quienes administran los recintos. Por tanto, el Estado no garantiza la vida de los reos, señalan criminólogos. Manejable porque los reos son los que mandan, porque los reos que están adentro son grandes y todavía tienen sus tentáculos afuera, intimidan, se infiltran en la policía, se infiltran en el ejército y tienen un control total. Y esto pronto será igualito que el presidio de San Pedro. De esto es que son focos de criminalidad de adentro de las cárceles hacia afuera. Y esto es algo evidente que no se puede ocultar. La extorsión ha arreciado y se sigue coordinando desde los centros penales. Este descontrol también se refleja en las calles, donde las maras o pandillas no solo controlan los barrios donde se sitúan, sino también reflejan una mutación para dominar cada rincón del país. Pandillas, después de toda la reforma que le hizo Ricardo Maduro a la ley, al famoso decreto, usted recuerda, la ley antiterrorista y todo lo demás, mutó a la mara y pandilla y la trasladó al crimen organizado y al narcotráfico, sea el narcotráfico a gran escala o sea en el narcomenudeo. Según estos profesionales, otro duro golpe que ejecutan las pandillas es infiltrarse en las fuerzas de seguridad para dominar el territorio nacional, por lo que el gobierno debe de aplicar otras estrategias en las mismas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas en Honduras ha emitido una preocupación, un comentario con respecto a la preocupación por los hechos ocurridos el 4 de julio en el penal de Ilama, Santa Bárbara. A través de una serie de tweets han manifestado lo siguiente: donde 6 personas privadas de libertad fallecieron presuntamente por estrangulamiento. Se ha confirmado con organizaciones y familiares que al menos uno era un hombre gay. En el 2 de 3 mencionan
que se hace un llamado a las autoridades a realizar una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de los hechos que permita la sanción de los responsables y que incluya la hipótesis de crimen por prejuicio en razón de la orientación sexual de las personas. En el tercero, manifiestan que la oficina expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y reitera el deber del Estado de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Nos separamos por un momento de la información. En breve continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Quiero saludar al licenciado Jacobo Lago, que nos reporta la señal, está viéndonos en Buenos Aires, Argentina. Saludos a Jacobo, que luego va para Puerto Madero. Bien, volvemos al campo nacional. El gobierno pone en marcha otro plan para rescatar la empresa nacional de energía eléctrica. Víctor Valladares. Reducir las pérdidas de la empresa nacional de energía eléctrica en un 19% es la meta fijada por el gobierno en su nuevo plan de recuperación anunciado este día. Nosotros nos hemos planteado una reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de 8% el primer año, 4% el segundo año, 3% el tercer año y 3% el cuarto año, ¿no? A esto hay que sumarles otro 2% el tercer año y otro 2% el cuarto año de pérdidas netamente técnicas, ¿no? Entonces, en total, después de 4 años de programa, la idea es rebajar entre 19 y 21 puntos porcentuales de las pérdidas que hemos encontrado, que hemos heredado. Entre las acciones inmediatas también se anunció hacer millonarias inversiones, algo que desde hace muchos años se ha venido señalando, aseguró el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica, Miguel Aguilar. Esperamos que eso se gestione y que sea real. Igual también con la plata que el gobierno le debe a la empresa debe ser pagado para que la empresa tenga esa facturación, que se pueda reperfilar esa deuda a largo tiempo y a baja tasa para que la empresa tenga oxígeno y pueda tener recursos para poder sostener inversiones internas que la empresa lleva y pagar también a los acreedores o proveedores de energía eléctrica. Según estimaciones, la ENE pierde a diario unos 17 millones de dólares, algo que ya es insostenible, señalan desde el Departamento Económico del Consejo Hondureño de la empresa privada. Bueno, acordemos que la empresa tiene un déficit que alcanza prácticamente el 1% del Producto Interno Bruto Nacional. Estamos hablando de cerca de 4.500 millones de lempiras y deudas por más de 75.000 millones de lempiras. Si no se les pasan los fondos en tiempo y forma, estarían generando un déficit aún mayor de la empresa, en la empresa nacional de energía eléctrica. Esta meta del gobierno se ha fijado a 4 años y para ello además han llamado la atención del Ministerio Público para que se les apoye en la judicialización del delito del hurto y robo de energía eléctrica, que son las principales causas para mantener estas cifras elevadas en pérdidas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Autoridades de energía reconocen que desde que fue intervenida la empresa Energía Honduras, la ENE, no ha tenido inversión. Y entonces, ¿qué pasó con el contrato, Dalí? El ministro de Energía, Eric Tejada, aseveró que la intervención que se realizó a la empresa Energía Honduras por parte de la Superintendencia de Alianzas Públicas y Privadas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no se erogó ningún tipo de inversión, al no tener disponibilidad de recursos. Realmente la intervención es meramente digamos, supervisar algunas acciones del inversor operador, pero no... El ENE no ha erogado ninguna inversión porque no se tenía, digamos, disponibilidad de presupuesto en general hasta hace pocas semanas debido a todo el proceso de reformulación del presupuesto general. Como un fracaso lo tildó el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Alexander Godoy, quien afirmó que los resultados poco o nada han hecho, que no se cumplió lo prometido, porque se esperaba una inversión de 101 millones de dólares. Eso fue un fracaso, pues recordemos de que a través de la SAP y a través de la ENE, el consorcio operador EOH fue intervenido y fue notificado a través de un comité técnico y lamentablemente los resultados poco o nada han hecho, va a ajustar aproximadamente un año y la inversión del sexto año no se ha llevado a cabo.
Era una inversión que ellos prometieron arriba de 101 millones de dólares y en realidad no lo hicieron. Esto fue totalmente y es totalmente un fracaso. Otros consideran que la acción realizada fue un fallo de las autoridades y una promesa más de lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros confiar que este nuevo ofrecimiento también se va a cumplir si exactamente lo mismo nos ofrecieron hace un año? Por lo tanto, creo que lo mínimo que deberíamos de tener es información en la cual nos brinden, diciéndonos en cuánto están las pérdidas, qué fue lo que pasó para que no funcionara la intervención anterior. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Del país el cartón de huevos, para mucha gente que ni sabe cuánto cuesta un cartón de huevos, le cuento que ya sobrepasan los 100 lempiras. Los consumidores, todos estamos preocupados, aquí en Honduras todo el mundo come huevos con frijoles y los consumidores aseguran que ya no podrán comer ese alimento, mucho menos de lo que le estoy diciendo, huevo con frijoles, porque también incrementaron el precio de los frijoles. Atención, más de 100 lempiras el cartón de huevos, se aumentó los frijoles y creo que el maíz no está tan barato para la tortilla. Vamos con Shirley Martínez en el norte de Honduras. Un nuevo golpe al bolsillo de los hondureños se registra ante el aumento de precios de algunos productos básicos. Los vendedores de los principales mercados de la ciudad anunciaron que el cartón de huevos reporta un alza de 10 lempiras. Fuerte el incremento que ha habido en el cartón de huevo. Lastimosamente, pues nosotros también tenemos que trasladarlo al consumidor porque no se puede, pues nosotros recibimos ese aumento de 10 y tenemos que llevarlo al consumidor. Otro de los productos que sufrió un aumento es el frijol, el cual registra un alza de 100 lempiras el quintal. Según los comerciantes, esto se debe a que son traídos desde Nicaragua, ya que la reciente cosecha de postrera en el país disminuyó por cambios climáticos. El de frijol 100 lempiras el saco de frijoles. Ya a partir de hoy para allá se va a dar a 1.700 el saco de frijoles. El frijol nuevo entre unos 20 días empieza a salir ya. ¿Con esto se prevé que se vuelvan a bajar los precios? Sí, exactamente. Ahorita es porque no hay frijol aquí en Honduras, solo nicaragüenses nomás. Vendedores aseguran que desde la semana anterior se les informó de que los aumentos los harían llegar y que desde entonces las ventas también se redujeron. No obstante, al ser producto de consumo diario, las personas siempre los compran, pero en menor cantidad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y en relación a los incrementos constantes a la canasta básica, los hondureños están obligados a cargar con uno de los costos de vida más altos de la región centroamericana. Honduras ya acumuló la segunda inflación más alta de Centroamérica, misma que de acuerdo a representantes de la empresa privada pone a la mayoría de los hondureños en una situación bastante crítica en su economía. El impacto que tiene en el resto de la población es que cuando nosotros busquemos alimentos, si lo encontramos va a estar carísimo y en el peor de los casos simplemente no vamos a encontrar alimentos. Estamos a las puertas de una hambruna, lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, que entre julio y agosto 2.6 millones de hondureños van a estar en una situación de crisis alimentaria. Y es que de acuerdo a los economistas, la inflación interanual acumulada en Honduras ya superó el 10% desde mediados del mes de junio. La inflación es el impuesto más grosero, como se habla popularmente, debido a que el incremento desmesurado en estos últimos meses de la canasta básica perjudica enormemente el poder adquisitivo. En pocas palabras, el ritmo de los precios de la canasta básica, de los alimentos, de la vestimenta, de la energía, de los combustibles, no crece más rápido que los ingresos de las familias. De acuerdo a representantes de las centrales obreras, la mala atención en servicios básicos como la educación y la salud en el sistema público viene a complicar aún más la situación económica para miles de familias. Pero necesitamos ver qué parte, lo social, la parte de cómo atender a la población, que eso es mucha queja, es cierto, hay muchas quejas de eso. En el caso de Centroamérica, la inflación más alta la registra Nicaragua con 9.95%, le sigue Honduras con 9.09% y la más baja la registra Guatemala con 5.82%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Le presentamos a continuación nuestra nota positiva. Estados Unidos extiende la vigencia del estatus de protección temporal para los hondureños en ese país. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Los migrantes hondureños protegidos por el estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, tienen la posibilidad de continuar en Estados Unidos después de que se anunció que no entrará en vigor su cancelación hasta nuevo aviso. La cancelación de los TPS para Honduras y Nepal no entrará en efecto hasta nuevo aviso, según requerido por la estipulación aprobada por la Corte en el caso Bataria versus Nielsen, dicta el documento. Son más de 80,000 hondureños amparados bajo ese programa social estadounidense que han vivido en zozobra los últimos meses, expectantes a la decisión sobre dicha protección que expiraría el próximo 31 de diciembre. Con esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elimina una barrera para los migrantes en la obtención de la Green Card, pero tener el TPS no cualifica para conseguir una. Para ello es necesario cumplir los mismos requisitos familiares o de trabajo que el resto de migrantes. La decisión del Servicio de Inmigración y Ciudadanía vuelve a abrir la vía para salir del país con permiso y poder aplicar al regresar como si se hubiera entrado legalmente. Este es un informe para 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Mañana se presenta en el Congreso Nacional iniciativa de ley para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me voy con Fernando Arteaga. Adelante, Fernando. Buenas noches. Este día aquí en el Congreso Nacional se han reanudado las sesiones legislativas con exigencias por parte del Partido Nacional para que se elimine el impuesto de los combustibles. También la presencia de diputados que se habían ausentado desde varios meses, como Beatriz Valle, pero también se ha conocido que será hasta el día de mañana que se estará presentando este proyecto ya que sería asignado a la Comisión de Legislación para la regulación o más bien para la reforma de la ley orgánica de la Junta Nominadora para las elecciones de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos a la abogada Silvia Ayala, diputada del Libre, quien nos da más detalles al respecto. Compañero diputado Ramón Barrios, que preside la Comisión Ordinaria de Legislación y Asuntos Constitucionales, ha informado que mañana el presidente de este Poder del Estado va a hacer entrega pública a esta comisión ordinaria de lo que es el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo, que contiene el proyecto de ley orgánica para la Junta Nominadora, o sea, los mecanismos en base a los cuales esta Junta Nominadora, que ya está establecida en la Constitución de la República, va a funcionar. Así es de que a partir de que se reciba, ya se ha informado que de inmediato la comisión va a proceder al dictamen. Ellos ya conocen la mayor parte de sus miembros el contenido de este proyecto, porque estaba colocado en la página de esta Secretaría del Poder Ejecutivo, y ya ellos tienen adelantados algunas o la mayoría del contenido de este proyecto. De momento es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde el Congreso Nacional, con imágenes de Freddy Hernández. Retornamos con ustedes hasta el estudio. Y los diputados están denunciando que son presionados por varios sectores para favorecer un listado previo a aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ojo, hay un grupo de diputados que al parecer tienen bufetes importantes y se andan juntando ahí, buscando meter algunos propuestos para ver si logran conseguir al final magistrados en la Corte. Diputados del Partido Salvador de Honduras, PSH, denuncian que han recibido fuertes presiones de sectores ajenos al Congreso Nacional y dentro de la misma Cámara de Diputados para que favorezcan un listado previo de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al no identificar a estos sectores, según expertos, quedan como poco serios. Mire, esa es una total farsa, ese es un discurso mentiroso de la bancada o de algunos diputados del Partido Salvador de Honduras. Ellos son gente lo suficientemente fogueada, con suficiente independencia. Nadie, ninguno de los diputados
debe de aceptar presión para elegir a X o Y persona como magistrado o magistrada de la Corte. Pese a estos señalamientos, la parlamentaria del PSH, Ligia Ramos, aseguró que estas presiones los han puesto en situación incómoda porque no les da tranquilidad para poder analizar objetivamente cada uno de los perfiles de los candidatos que se presenten como postulantes a titulares del Poder Judicial hondureño una vez inicie el proceso de nominación. No sé si existen negociaciones de otros partidos políticos. Espero que no lo haya, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros, para nosotros en el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia es un límite duro. No debe haber ningún tipo de presión porque todos queremos lo mejor para Honduras y en ese sentido el Partido Liberal con su bancada va a apoyar un proceso que sea diáfano. Se dijo que un proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia necesita estar blindado contra manipulaciones, presiones y hasta amenazas. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y también la bancada del Partido Salvador de Honduras fija independencia política a lo interno del Congreso Nacional en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El designado presidencial Salvador Narrala llegó este martes hasta el Congreso Nacional a reunirse con los miembros de la bancada de su partido, en donde se fijó la posición de ese instituto político ante los diferentes escenarios en el país. Para el caso, se dijo que están en contra de una Asamblea Nacional Constituyente. También esperan que haya reformas a la ley de la Junta Nominadora de Candidatos a la elección de la Corte Suprema de Justicia. La solución de Honduras no está en una nueva Asamblea Constituyente. Porque cuando se habla de cambiar una constitución, lo que se quiere cambiar son los artículos pétreos. Porque todos los demás artículos se pueden cambiar y se pueden tocar y se pueden arreglar. La ley para elegir la nueva Corte Suprema hay que cambiarla. Primero, tiene que ser cualquier abogado, de los 32.000 abogados que tiene Honduras, cualquier abogado debe poder aspirar. Y las características fundamentales son su conocimiento y su honestidad. Manifestaron que si bien es cierto formaron una alianza con Libre, sin embargo son un partido independiente con libertad de pensamiento y acciones. Asimismo afirman que no estarán de acuerdo en todo lo que se intente aprobar o derogar en el Congreso, simplemente por una iniciativa de los diputados de Libertad y Refundación. El Partido Salvador de Honduras está apoyando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, desde el legislativo también lo estamos apoyando, sin embargo, somos un partido independiente, tenemos nuestra línea partidaria, nuestra manera de pensar y la población está expectante de que este partido pueda seguir creciendo. Desde Libre consideran que ellos están trabajando en beneficio del país y para el caso de la Corte Suprema de Justicia garantizan reformas que transparenten este proceso que se ha manchado a lo largo de los años. Tiene que ser una elección de la nueva Corte, tiene que ser transparente. Tiene que ser al margen de intereses económicos, políticos, partidistas. Narrala continúa haciendo saber su malestar por el hecho que no es tomado en cuenta ni escuchado en las decisiones importantes que se toman desde el Ejecutivo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Un paciente de 26 años falleció en las últimas horas producto del COVID. Como les digo, todos los días reporto muertos. Esto en el Hospital El Tórax. Las autoridades detallan que la joven mujer padecía de asma como enfermedad base, no tenía su esquema de vacunación y era procedente de Campamento Lacho. Estamos sorprendidos del fallecimiento que hemos tenido, del sexo femenino, de 27, bueno, a día de cumplir 27 años, con una enfermedad de base como asma y sin ningún registro de vacuna. Le digo a la población que por favor cumplamos con la vacuna, esto puede evitar la muerte de la persona o que llegue a una unidad de cuidados intensivos en condiciones críticas. Ante la avalancha de casos sospechosos por COVID-19, el Instituto Hondureño de Seguridad Social nos cuentan que las pruebas de antígenos se están haciendo. Bueno, hoy una compañera aquí me dijo, mis dos hijas están enfermas y a mí la doctora me dijo que el viernes me dan los resultados. Otras compañeras de otra sección de aquí del canal también llamaron que mejor no venían porque creían que tenían COVID. Valeria Rojas.
Continúan las alertas sanitarias en el país. Al menos 500 pacientes visitan a diario el centro de triaje del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Debido a esto, actualmente este centro asistencial solo tiene 1000 pruebas de antígeno para detectar el COVID-19. Tenemos un grado de positividad de un 83%, es una cantidad exorbitante la que está llegando al hospital. Estamos tratando, las autoridades están tratando de que existan las pruebas, que se prioricen esas pruebas, siempre con criterio del médico. En consecuencia de la escasez, las autoridades aseguran que los médicos determinan por clínica a quien se le puede practicar la prueba de antígeno y no solo quedará para pacientes internos por la enfermedad. Lamentable la noticia porque va a seguir el contagio y algunos pacientes son tercera edad y con estas enfermedades terminales, bastante crítica la situación y el doctor Gaspar pues esperemos que haga algo. Debido a esta problemática, los derechohabientes se mostraron molestos porque solo a pacientes hospitalizados se le practicarán las pruebas y afirman que es un grave error porque actualmente toda la población necesita hacerse este procedimiento. Ya vimos pandemia a grandes creces y esto tiene que llamar a la reflexión a las personas, a seguir las medidas de bioseguridad, a continuar con su esquema de vacunación. Otros son del criterio que esto es algo que podía pasar. Por la nueva ola de contagios, la población ya se alarmó y es por ello que se verá la gran afluencia de pacientes en los triajes, por lo que reiteran a los ciudadanos continuar con las medidas de bioseguridad. Valeria Rojas, 11 Noticias. Odalia Urbina nos informa que el vicecanciller Antonio García no descarta que más hondureños hayan perdido la vida dentro del tráiler de la muerte en San Antonio, Texas. Después de confirmar la muerte de 6 inmigrantes hondureños en la ciudad de San Antonio, Texas, dentro de un camión, el vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, no descarta que entre los cuerpos de las víctimas más hondureños sean identificados. Agregó que en los próximos días pruebas periciales serán enviadas para verificar o descartar su nacionalidad. Todavía no podemos descartarlo porque hay un pequeño grupo de víctimas no identificadas que no se saben de dónde son ni quiénes son, pero son unos 10, 12, 13, no sabemos cuántos exactamente, y son huellas dactilares que el RNP, Guatemala, México están verificando en sus centros de control, así que podría salir algún hondureño o no, ¿verdad? Entonces todavía no podemos descartar y decir que esto es todo el número de hondureños que se encontraron en ese camión de la muerte. Expertos en materia internacional piden a las autoridades de Cancillería agilizar los trámites de repatriación de los cuerpos. Asimismo, destacó que se deben emplear nuevas políticas públicas para evitar que más hondureños realicen las caminatas ilegales hacia el sueño americano. Crisis humanitaria no solo es de los inmigrantes que nos vienen, sino también es una crisis humanitaria que tenemos los hondureños con alta tasa de desempleo. Y eso nos está obligando a salir del país. Por lo anterior, el vicecanciller confirmó que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, se ofreció a pagar los gastos para repatriar el cuerpo de los hondureños migrantes que fallecieron en la ciudad de San Antonio. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, antes de retirarnos, quiero saludar también a Roberta María Páez, que nos está viendo en Sao Paulo, Brasil. También a el exministro Jacobo Lagos, que está allá disfrutando del noticiero en Buenos Aires, en Argentina. Marlon dije que está frío, ya le voy a preguntar a Jacobo cómo está. Bien, ya viene Marlon Mejía a contarnos qué es lo más importante del deporte. Saludos a la gente, a los seguidores de Platense, que son muchos en el país. El primer campeón de la Liga Nacional, como dije al principio, va a jugar en segunda división, pero esperamos que de la mano de Ramón Enrique Maradiaga vuelvan a primera división. Nos vamos, Andrea. Nos despedimos, feliz noche, quédense con el Gallo de los Deportes para ampliar y completar la información deportiva. Buenas noches.